para mí son noches, perdón, sé que allá con ustedes es un poco más temprano, pero pues ya por acá en Aguascalientes ya son casi las 9 de la noche. Eh, Me da mucho gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. Es para mí un honor y una bendición poder servirles de esta manera. Y así como decía Samuel, pues bueno, les agradezco mucho que hayan movido también su horario para que pues pudiéramos estar aquí con ustedes. Es una bendición y espero que pues estos minutos que vayamos a tomar para la reflexión de la palabra pueda ser de crecimiento para nuestra vida espiritual. ¿Todos me escuchan bien, muchachos? ¿No hay ningún problema con el audio? Sí, hermano, escuchamos bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar con la meditación de esta tarde de la siguiente manera. Si ustedes por ahí estudian un poco acerca de las necesidades que tenemos los seres humanos, nos vamos a dar cuenta, muchachos, que como personas tenemos múltiples necesidades, ¿sí? Tenemos la necesidad de comer, la necesidad de dormir, la necesidad de sentirnos queridos, pero también nosotros tenemos la necesidad de sentirnos protegidos. Y quiero que ustedes piensen un poco en su infancia. Quiero que piensen quizás cuando eran niños, cuando tenían 3, 4, 5, 6 años de edad. Y me van a dar la razón de que cada vez que nosotros nos sentíamos en peligro o considerábamos que estábamos bajo una situación complicada o una situación difícil, nosotros teníamos la necesidad de sentirnos seguros. Y seguramente cuando enfrentábamos alguna situación complicada, íbamos con nuestros padres, posiblemente, porque sabíamos que si nos refugiábamos en ellos, íbamos a encontrar la protección que estábamos buscando. O posiblemente si ustedes son los hermanos menores y tenían una relación muy cercana con sus hermanos mayores, iban con ellos para sentirse seguros. El punto es que cada vez que nosotros nos sentimos amenazados o sentimos que estamos bajo una situación difícil y complicada, vamos a buscar de alguna u otra manera el sentirnos protegidos y el sentirnos cuidados. Y esto no es solamente cuando somos niños. Esto también sucede cuando nosotros empezamos a crecer y empezamos a desarrollarnos a lo largo de nuestra vida. Y fíjense, quisiera hacerles una pregunta que me gustaría que pudieran reflexionar de una manera personal y de una manera individual. Y la pregunta es la siguiente, muchachos. A lo largo de esta semana o quizás las últimas semanas, ¿ustedes se han sentido inseguros y preocupados por algo? Vuelvo a repetir la pregunta. En algún punto de esta semana o de las semanas anteriores, ¿se han sentido inseguros y les ha preocupado o les está preocupando una situación? Y yo les quiero compartir algo personal. Yo trabajo para una dependencia de gobierno aquí en Aguascalientes, gracias a Dios, y hace algunos días me avisaron que me iban a cambiar a una área distinta donde honestamente yo no tenía mucha experiencia. Y cuando me dan la noticia, honestamente muchachos, y se los comparto de todo corazón, yo me sentía muy asustado y me sentía muy preocupado por este cambio que se había dado en mi vida laboral. Y en ese momento, bueno, inclusive hasta recuerdo que esa noche no pude dormir, o sea, estaba tan preocupado, estaba tan inseguro de lo que podía pasar, que inclusive esa noche no pude dormir. Y, y esto es algo natural, o sea, es algo que como seres humanos y como jóvenes vamos a sentir en algún punto y en algún momento de nuestra vida, porque a pesar de la ayuda que podamos contar de las demás personas, la inseguridad y la preocupación en algún momento se va a dar en nuestra vida espiritual. Y aquí la pregunta interesante sería, muchachos, les decía, yo me preocupé por este cambio que se dio en mi trabajo al grado que pues no pude dormir esa noche, pero yo sé que ustedes también tienen preocupaciones en este momento. Quizás se sienten inseguros por algún cambio en su vida o posiblemente por la situación que estamos enfrentando. Es decir, híjole, pues, ¿qué va a pasar con mi escuela? ¿Qué va a pasar con mi familia? Eh, ¿Cuál va a ser la situación económica también que se va a desarrollar a partir de esto? Y empiezan las preocupaciones y empieza algo que la escritura denomina como la ansiedad, ¿sí? ¿Han escuchado esa palabra? La palabra ansiedad. Y
Quisiera, jóvenes, que a lo largo de estos minutos que vamos a tomar para la reflexión de esta noche, pudiéramos hablar acerca de la ansiedad, ¿sí? Escuchen con atención esta definición de lo que es la ansiedad. Es una definición genérica muy sencilla que nos va a ayudar a comprender este concepto. Escuchen con atención. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado mental, es un estado de nuestra mente que se caracteriza por gran inquietud, y por una extrema inseguridad. Y les hago la pregunta directamente. ¿Hay algo en estos momentos que les esté produciendo gran inquietud y que les produzca extrema inseguridad? Probablemente sí. Y si no es así, en algún momento lo vamos a vivir. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra respecto a la ansiedad? Les invito, jóvenes, a que abramos nuestra Biblia. Vamos a la Escritura y acompáñenme, por favor, en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Le voy a pedir aquí a Karina que nos ayude a leer el versículo 5, el versículo 6, perdón, y a André Hernández que nos ayude con el versículo 7, por favor. Primero vamos a escuchar a Karina con el verso 6. Primera de Pedro, ¿qué, perdón? Capítulo 5, versículo 6, por favor. Sí. Y André Hernández nos va a ayudar con el versículo 7. Ok, Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muchas gracias. Versículo 7, perdón, André. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es. Muchas gracias, muchachos. ¿Se dieron cuenta de lo que dice la Escritura respecto a la ansiedad? Fíjense, el apóstol Pedro es sumamente claro de lo que nosotros debemos de hacer con nuestra ansiedad, con esa inquietud, con esa preocupación, con ese miedo que nosotros podamos llegar a experimentar y a sentir por alguna determinada situación. Ahora, la pregunta también sería, ¿en dónde depositas tu ansiedad? ¿En dónde depositamos nuestra ansiedad? Porque a veces esta preocupación y esta inseguridad y este miedo que sentimos, yo he escuchado a muchas personas decir, ¿no? Voy a irme, no sé, a visitar a mis amigos para sentirme más tranquilo y sentirme mejor. O hasta inclusive, ¿no? Voy a meterme al gimnasio, voy a hacer mucho ejercicio, o quizás me voy a dar una escapada de shopping a comprar las cosas que a mí me gustan para poder liberar esa ansiedad. Y no tiene nada de malo, muchachos. No tiene nada de malo que hagamos estas actividades para encontrar paz en nuestro corazón. ¿Saben qué sí es lo malo? Que nuestra prioridad o la primera opción donde nosotros vayamos a depositar nuestra ansiedad no se encuentra en las manos de Dios. Cuando yo priorizo otros lugares para depositar mi ansiedad, seguramente no voy a encontrar paz para mi espíritu. Dice el apóstol Pedro, echa toda tu ansiedad, echa toda tu preocupación, todo lo que te inquieta, deposítalo en las manos de Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque Dios tiene cuidado de quién? Tiene cuidado de nosotros. Entonces, lo que dice la Escritura, jóvenes, es que nosotros necesitamos depositar toda preocupación, todo miedo, toda inquietud. Necesitamos ponerla en las manos de Dios. Y me gustaría que nos hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Hasta este momento lo estamos haciendo? ¿Hasta este momento de nuestra vida hemos depositado nuestra ansiedad en Él? ¿O todavía intentamos luchar esta batalla solos? Fíjense lo que dice el versículo 6. Le voy a dar lectura de nueva cuenta. Versículo 6 de la primera carta de Pedro, capítulo 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios os exalte cuando fuere tiempo. Según el verso 6, jóvenes, lo que nosotros necesitamos para depositar nuestra ansiedad en Él
lo que nosotros necesitamos se llama humildad. ¿Habían escuchado esa palabra? Una palabra muy interesante. Y básicamente, para no entrar en terminologías muy profundas, la humildad dentro de la Escritura, jóvenes, radica mucho en reconocer que yo no puedo con las cosas, que mi fuerza no es suficiente para enfrentar lo que me está preocupando y que necesito de la poderosa mano de Dios, que necesito de su amor y de su misericordia para superar lo que estoy viviendo. Sin embargo, a veces no es tan sencillo como parece. A veces tenemos una autosuficiencia y decimos, es que yo puedo con lo que estoy viviendo. Sé que si me esfuerzo, si soy disciplinado, si tengo viveza e ímpetu en mi corazón, puedo superar esto que me está preocupando. Pero ¿saben por qué hacerlo solos, muchachos? ¿Por qué enfrentar eso que me está preocupando con mis propias fuerzas si sé que necesito y que cuento con la ayuda de Dios? El soberbio es aquella persona que cree que no necesita de nadie para superar sus problemas, para superar los obstáculos. Y todo lo contrario a la soberbia, pues evidentemente es la humildad. Reconocer que necesito de Dios para encontrar paz en mi espíritu. Entonces, hasta este momento, ¿qué tan solos y porque nosotros hemos querido, hemos cargado con esa ansiedad? Porque lo que dice la Escritura es que si queremos hallar descanso y si queremos superar lo que estamos viviendo, necesitamos depositar nuestra ansiedad sobre Él. Fíjense, vamos a reafirmar esto con otros dos pasajes. Le voy a pedir a mi hermano Alex que me apoye a leer Salmos capítulo 55, versículo 2. Salmos capítulo 55, versículo 22. Cuando lo tengas, hermano, por favor, nos apoyas a darle lectura. Sí, claro, brother. Salmo 55, 22 dice lo siguiente. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ok, muy bien, hermano. Muchas gracias. Fíjense, este pasaje tiene mucha relación con lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, porque básicamente la idea es la misma, jóvenes. Dice el salmista, echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Y de verdad que qué maravilloso y qué hermoso es para nosotros como cristianos saber que podemos compartir la carga. Y a veces hay cosas que pesan tanto, hay cosas que son tan difíciles de poder llevar, que evidentemente nosotros necesitamos ayuda. Y tanto el salmista como el apóstol Pedro comparten esta idea, muchachos, que necesitamos depositar nuestras cargas en las manos de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es una promesa por parte del Señor y sabemos que las promesas que hace Dios, las promesas que hace Cristo, siempre se van a cumplir. Entonces, esto es muy importante, jóvenes, que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Inclusive en Mateo capítulo 6, del verso 25 al verso 34, no lo vamos a leer, nos habla acerca de la soberanía por parte de Dios y también de su providencia. Aquí nuestros hermanos que estudian en la escuela bíblica, pues bueno, conocen mucho más que yo respecto a esto, pero la idea de la providencia es el control que tiene Dios sobre todas las cosas y que Él nos va a proveer de lo que necesitamos a cada momento. Y en su soberanía y en esa providencia por parte de Dios, Él nos quiere ofrecer su apoyo y su ayuda, jóvenes, para que superemos la ansiedad que estemos enfrentando. Si David venció a Goliat, fue por la mano de Dios. Si Moisés caminó 40 años por el desierto, fue por la mano de Dios. Si Job pudo superar una enfermedad y la pérdida de todos sus bienes, fue por la mano de Dios. Porque ellos, muchachos, en su momento de angustia y en su momento de ansiedad, depositaron todo bajo las manos de Dios.
Aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir luchando solos? ¿Vamos a seguir tolerando nuestra ansiedad solos? ¿O vamos a permitir que Dios trabaje en nuestra vida? No sé cuál sea la situación de su vida en estos momentos, muchachos. No sé por qué situaciones estén pasando. Tal vez hay una situación en su familia que les esté preocupando o haya pasado algo en su vida que les tengan esa inquietud extrema que hablábamos al inicio. Y con gusto vamos a orar por ustedes, con gusto estamos para apoyarlos, pero el consuelo de Dios no se compara con nada. Y para esa ansiedad y para ese problema que estás viviendo, lo que dice la Escritura es que lo depositemos en las manos de Dios. Finalizo con lo siguiente. Por ahí hay un himno que es de mis favoritos. Es uno de los himnos que de verdad cuando ando muy sensible, y les comparto esto acá en confianza, cuando ando muy sensible y en la congregación entonan el número 185, Él cuidará de mí. No sé si lo han escuchado o si lo entonan en su congregación. Hay una parte al final que no sé muchachos, de verdad, algo pasa por dentro de mí que me hace conectarme mucho con ese himno. Y al final de ese himno hay un mensaje muy importante que se relaciona con todo esto que estamos hablando. Y el mensaje final es, si Él cuida de las aves, Él cuidará de quién? Él cuidará de mí. Y creo que toda la lección de esta noche puede resumirse en eso. Si Él cuida de las aves, también ten la seguridad de que cuidará de ti. Y esa preocupación y esa ansiedad que estás viviendo, deposítala en manos de Dios. Que el Señor les bendiga, jóvenes, y muchas gracias por el tiempo y la atención que nos regalaron en este momento. Que el Señor les bendiga. Cualquier cosa, aquí estamos para servirles y es una bendición para mí poder estar el día de hoy con ustedes. Un abrazo hasta el lugar donde se encuentran. Cuando anden acá por el centro del país, en Aguascalientes, sé que nos separan como 10,000 kilómetros, pero bueno, cuando estén acá, ya saben que son bien recibidos. Un saludo para todos.